tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Tiempo de restauración trae tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae tiempo de bendición. Por eso 2022 es un tiempo de afirmación. A veces nos ahogamos en situaciones que en el diario vivir nos pueden suceder, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser un quebrantamiento de salud, o aún inclusive puede ser ese momento financiero que uno no encuentra cómo solventarlo. Pero ustedes sabían que Dios es más grande que eso. Él es más grande que esas situaciones. El problema es que nuestra fe es muy diminuta, que ni se ve. Óigase bien, ni se ve. Por eso el Señor dice, si tuvieres fe como un granito, o sea que sí se tiene que ver. Y la fe no es ser positivo. Así que vamos hoy a trabajar esa parte. La fe es actuar. Porque yo no puedo decir, Señor, ¿cómo pago las deudas y me quedo en la cama? Estaría como algo ilógico. Señor, quiero que me sanes, pero no voy y me tomo un examen médico. A ver, Dios es acción, porque Él es el verbo. ¿Y el verbo qué es? Una acción. Con base a lo que estamos trabajando en este año que estamos iniciando, el Señor nos permite compartir una palabra que se titula Saber pensar es un alimento saludable. Saber pensar es un alimento saludable. Y ahorita lo vamos a mirar. Estamos en el tiempo de afirmación y tenemos que afirmarnos es en la fe. Y la fe viene solo a través de la palabra de Dios, no con teologías de hombres. Normalmente se le llama a eso dogmas. Dogmas. El dogma es todo lo que el hombre interpreta y lo quiere imponer de alguna otra manera. Pero nosotros nos basamos es en la doctrina. Amén. Por eso Pablo le escribía, el apóstol Pablo le escribía a Timoteo. ¿Qué le escribía? Dice, cuídate. ¿Cuídate de quién? ¿De los demás? ¿Cuídese del pastor? ¿Cuídese del evangelista? ¿O cuídese de usted mismo? Él decía ahí, cuídate de ti mismo y de la doctrina con la que usted enseña. Entonces, a eso es lo que nos vamos a referenciar en este tema de afirmación. Saber pensar es un alimento saludable. Y quiero que vaya conmigo a el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer el 1, 2 y 3. Deuteronomio, capítulo 8, en Reina Valera. Vamos a leer en este día, vamos a trabajar solo Reina Valera. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis ¿qué? Ahí está la clave. Y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento ¿a quién? A vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. ¿Estos cuántos? 40 años. ¿En dónde? ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte, para saber lo que había. ¿En dónde? En la mente, en tu corazón. Si habéis de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 y último. Y te afligió
y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, léalo muy fuertemente, ayúdenme ahí en esa última parte, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Por eso he titulado esta charla, Saber pensar es un alimento saludable. Cuando usted piensa mal, ¿cómo cree que se va a sentir? Si usted piensa negativo, aquí no vamos a meterle actitud positiva, sino es pensar. ¿Y el pensar qué es? Sentimientos, emociones, deseo, voluntad. Eso es pensar. Si a ti te hieren sentimentalmente y no tienes esa madurez y esa capacidad, ¿cómo vas a pensar? ¿Y cómo va a ser tu día? Así te lo pinten de colores. Va a ser mal. Lo mismo pasa en el caminar cristiano. Nosotros debemos dejar de seguir pensando como veníamos pensando. A pesar de que las circunstancias no se den, nosotros no podemos seguir pensando en las circunstancias. Por eso colocaba ese ejemplo al principio. Nuestro Dios es más grande que los problemas. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, aquí Dios permite a través de Moisés hablarle ¿a quién? ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Israel son 12 tribus, no es solo Judá, son 12 tribus, de las cuales fueron unos engendrados, llamémoslo así, Jacob con Lea, Jacob con Raquel y con las siervas, tanto de Lea como con Raquel. Ahí fue que se formó todo el pueblo de Israel. Por eso no todo el que viene de Israel es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay unos que son esclavos. Esclavos. Pero no podemos estigmatizar todo el pueblo, porque entonces estaríamos estigmatizando también todos los que son gentiles. Y recuerde que Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla, ¿cierto? Con respecto a lo que estamos mirando, históricamente aquí el pueblo de Israel estaba recibiendo una orden. ¿De quién? De Moisés, dada por Dios. Estaba recibiendo órdenes de un hombre llamado Moisés. Y Moisés había tenido ese encuentro con Dios y lo estaba preparando ¿para qué? Óigase bien, vamos a volver a analizar el versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra algunas cosas. No, dice, todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Pregunto yo, ¿Dios es el mismo ayer? ¿Hoy? ¿Y siempre? ¿O solamente ese es el Dios de los judíos? ¿O ese es el solo Dios de allá de ellos, del Medio Oriente? No. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo siempre he dicho, el único que cambia soy yo. Porque hoy estoy feliz, hoy puedo cantar, hoy puedo decir aleluya, pero mañana puedo estar aburrido, triste, no quiero saber nada de Dios. Entonces Dios no cambia, el que cambia es uno. Y muchas veces uno cambia es por las circunstancias que la vida se le va presentando. Y normalmente hay cambios que son buenos, como es de la pubertad a la madurez. ¿Por qué? Porque ya uno deja de ser tan adolescente. Eso es necesario, ¿sí o no, Caro? Ya tú no
es solamente muñeca, ¿no? Ya tienes una muñeca de carne y hueso a la cual tenemos que ser responsables. Entonces ya no podemos seguir con la misma mentalidad, con ese mismo pensar. Así pasa en nuestro diario vivir en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener cuidado, óigase bien, tenemos que tener cuidado cómo pensamos. ¿Por qué? Porque podemos seguir pensando, siendo supuestamente maduros espirituales, como bebés. ¿Sí? Echándole la culpa al otro. Entonces, con respecto a esto, en cuanto al pensar, dése de cuenta que el pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. Ahora vamos a hacer un paralelo. Vamos a hacer un paralelo con Jesús. Jesús, cuando es bautizado, ¿a dónde es llevado? ¿Por cuántos días? ¿Ve? Los tiempos se acortan. Ahorita ya pueden ser 40 segundos, que usted con un solo pensar, con 40 segundos, usted ya está contaminándose. Acuérdese, el pueblo de Israel, 40 años. Jesús, 40 días. Hoy en día, 40 segundos. Con solo usted 40 segundos, puede inclusive indigestarse espiritualmente. ¿Sí? Abra Facebook y empiece a deleitarse y empiece a pensar durante 40 segundos dónde termina usted. Tremendo, ¿no? Por algo el Señor dice que en los últimos tiempos, o sea, en los postreros días en los que estamos viviendo, se acortará el tiempo. Ya no alcanza. He ahí la importancia de cuánto tiempo usted dura en ese desierto. Porque si usted dura esos 40 segundos, está durando ¿cuánto? 40 años. Y si vamos a la época de Jesús, 40 días. Pero vamos a mirar ese paralelo cuando Jesús le responde estas mismas palabras, se las responde al enemigo y le dice, no solo de pan vive el hombre. Pero ¿por qué responde Jesús de esa manera? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a atacar y se va a valer de nuestra necesidad física. Ténganlo muy bien en claro. Siempre cuando vengan circunstancias a su vida, es simplemente la oportunidad de demostrarse a sí mismo y a Dios que esas circunstancias son pasajeras. ¿Jesús tenía hambre? ¿Sí o no? Sí. Claro, llevaba 40 días. Es normal que el cuerpo empiece a tener una necesidad. En este caso, había un vacío en su estómago. Necesitaba alimento físico. Y el enemigo se valió de eso. ¿Para qué? Para ponerlo en duda. Y lo prueba de la siguiente manera. Le dice, si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros y no es que fue a la iglesia? ¿Y no es que es cristiano? ¿Y fueron qué? 40 segundos. Entonces, en una milésima de segundo, por eso el Señor dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, tú en este día, si dedicas tiempo en pensar lo correcto y lo saludable para tu vida, estás alargando 1000 años. No es que vas a vivir 1000 años acá, sino tus generaciones son los que van a disfrutar eso. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que el pueblo de Israel, este pueblo ya no es el que salió de Egipto. Aquí cuando estamos mirando en Deuteronomio, son los hijos de los que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque los que
los que salieron de Egipto, ¿con qué mentalidad, qué pensamiento tenían? ¿Ser esclavos? El pensar de ellos no era saludable. El pensar de ellos era: ay, nos iba mejor estar en Egipto. Ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. Ay, es que si yo me hubiera casado con tal. Ay, es que si esto, y a veces se lo restregábamos a las esposas. Ah, es que si ve, mi mamá sí me lo dijo. Error, porque estás pensando mal y vas a destruir tu hogar. Y recuerde que cuando se unen dos personas, se unen dos familias y más allá, porque se unen también los amigos, ¿cierto? Si hago los amigos de mi esposa, yo los voy a distinguir, y los amigos míos los va a distinguir mi esposa. Entonces se une mucho, se une mucho pueblo. Y si yo sigo pensando mal, imagínense todo eso. Con respecto a lo que estamos mirando, entonces miremos allá en el versículo 3 de Deuteronomio, esa parte que dice: y te afligió y te hizo ¿qué? Te hizo pasar una necesidad. Dios a veces nos hace pasar por necesidades y son necesarias. ¿Son necesarias para qué? Para crecer en el desierto. Vuelvo y repito, aquí estos que estaban recibiendo este mandato eran los hijos de los que salieron de Egipto. No eran no eran ya, llamémoslo así, una generación antigua que conocían los prodigios que vivieron en Egipto, o sea, las plagas. Imagínense, ellos no pudieron ver o percibir cuando vinieron esas plagas a Egipto, vino las langostas, cuando salieron y caminaron por el Mar Rojo. Ellos no vieron eso. Vieron fue solamente Moisés, Aarón y algunos que todavía estaban ahí acompañando, como los levitas, pero en sí la gran mayoría del pueblo aquí ya no estaba. Por eso el Señor permitió que 40 años pasaran. ¿Para qué? Para entrar a una tierra prometida. ¿Por qué? Porque como venían esos otros, venían era con un idealismo, con un pensar diferente. ¿Por qué? Porque habían sido adiestrados, o sea, habían sido adoctrinados de una manera que literalmente, como lo dice la misma palabra, Egipto es sinónimo de esclavitud, respetando ahorita la nación de Egipto, porque muchos nos pueden ver en Egipto. Entonces, cuando Dios permite este momento, Dios quería era que ellos cambiaran su manera de, no más. Por eso Dios viene y les dice: te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni quién. No conocían. Entonces, ese alimento al día de hoy es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús estuvo ¿cuántos días? 40 días. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? También para ser afligido. Y vamos a mirarlo allá en Mateo capítulo 4. Vamos a mirar Mateo en Reina Valera, de igual manera. Hoy vamos a trabajar solo Reina Valera. Mateo capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Vamos a mirar allá. ¿Qué dice? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y versículo 4, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. ¿De dónde sacó este versículo el Señor? Del antiguo pacto, de la ley. Entonces, él sacó este pensar de algo que
ya había sido escrito. Por eso les decía que Dios es el mismo. Dios no cambia. El que cambia soy yo. Y entonces, cuando Dios le entrega o le permite pensar este versículo, porque aquí Jesús lo pensó y lo habló. Él lo pensó. Entonces, él pensó algo saludable a su cuerpo o algo saludable a su alma. Él tenía hambre. Entonces, ¿qué necesitaba? Un pan físico. Necesitaba algo saludable. ¿Para qué? Para el cuerpo. Él necesitaba algo saludable para el cuerpo. A ver, cuando usted tiene hambre, se pone a pensar y queda lleno. ¿Cierto que no? Si usted se pone a pensar, vea, ya están abriendo la boca. Más de uno ya pensó en el almuerzo. Entonces, si usted mira y analiza este versículo, él pensó en algo saludable para su alma. Porque él lo dijo, no solo de pan vive el hombre. Entonces él trajo a un pensar que no era de pronto en ese momento benéfico para su carne, porque él necesitaba comer, necesitaba llenar su vientre, pero no fue así. Él respondió con algo saludable para su alma. A veces nos sucede en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que nosotros respondemos es con la fuerza. Voy a poner un ejemplo. Suele suceder que esto pasa más que todo es en los hogares. Que hay un conflicto de días, ¿cierto? Y si eso no es sanado, con el tiempo eso crece. Y al crecer, después sale a herir a quien sea. Hasta los propios hijos llevan del bulto. ¿Por qué pasa eso? Porque un pensamiento lleva a otro. Y ese otro lleva a otro. Y eso va creciendo tanto que lo único que está alimentando, ¿qué es? Tu carne. Tu carne. Entonces, ahí es donde vienen los celos, los pleitos, las divisiones, los madrazos, las malas palabras y si se propasan, los golpes. ¿Todo por qué? Por pensar mal. Pero si yo pienso algo saludable, si yo empiezo a pensar en la palabra, donde yo me visualizo con mi esposa, como lo dice la palabra, hasta que la muerte los separe, eso es empezar a pensar saludable. Y si yo digo, Señor, esto me ayuda para bien, porque escrito está que todo esto ayuda a los que aman al Señor. Yo te amo, Padre, guardo tu palabra, porque amarte no es hacer corazoncitos y escribir Jesús te amo, no, es simplemente guardar tu palabra. Yo la he guardado, Señor, yo te amo y esto me ayuda para bien. Si yo empiezo a cambiar esa manera de pensar, va a cambiar ¿qué? Mi manera de vivir, ¿cierto? De eso se ha venido hablando mucho tiempo. Entonces, mirando aquí, Jesús al haber pensado esto, ¿será que se le fue el hambre? No, seguía ahí. Seguía. La situación, el problema, la adversidad, la necesidad seguía. Pero es que el problema de muchos es que nosotros queremos solucionar ya esa necesidad. Pero es ya. No le damos la oportunidad a Dios que Él tome el control y que me muestre cómo puedo solucionar eso. Si no soy yo, a ver, ¿a quién le pido? ¿A dónde pido? ¿Al gota a gota? ¿Al prestamista? Allí, corra, venga, présteme, tráigame. Pero no soy capaz de detenerme y decir, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esta necesidad? Señor, estoy pasando por esta prueba. ¿Qué quieres? Muéstreme antes de yo tomar una decisión. Entonces, ahí es donde viene el enemigo y le dice, haga esto, haga lo otro. Entonces, eso es un pensamiento. Y entonces ese pensar ya no puede ser saludable.
Y después usted resulta, como dicen por ahí, vendiendo su alma al diablo. Porque es que venderle el alma al diablo no es hacer un pacto. Vender el alma al diablo es decirle, ¿sabe qué? Coja con mis sentimientos, emociones, deseos y voluntad, trapié. Este soy yo, a mí nadie me manda. Yo tomo mis decisiones por mi propia cuenta. Ahí ya usted está diciéndole, tome control de mis sentimientos, emociones, deseo, voluntad. Y si se me atraviesa el que se me atraviese, me lo llevo por delante. Eso es pensar en el alma carnal. Tremendo, ¿no? Entonces eso no es un pensar saludable. Ahora, cuando Jesús ¿es probado en dónde? En el ser, o sea, en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando usted habla con usted mismo, es algo espiritual. Cuando usted piensa, es lo que dice el apóstol Pablo, dice los aires, la atmósfera, es algo espiritual. Cuando usted está pensando, simplemente se empieza a desarrollar una atmósfera. ¿En dónde? Ahí en su mente. Y usted es el que decide si se hace partícipe a esa atmósfera o no. Entonces, Jesús cuando fue tentado o fue probado, fue ahí, se empezó a armar esa atmósfera. Pero hay algo muy bonito y vuelvo y recalco, el Señor saca esa palabra, la trae de Deuteronomio, o sea que ya la había leído, o sea que ya se la habían expuesto, o sea que ya la había meditado. ¿Y de dónde la saca? ¿Del espíritu o del alma? ¿De dónde la saca? No, él no llegó y dijo, espera, voy a leer la Biblia, Satanás maldito, y no dijo nada de eso. ¿Él dónde tenía eso guardado? ¿En dónde? En la mente. En la mente. En la mente. Ahí estaba. Entonces, la mente es esa parte almática. Por eso el Señor dice por allá en uno de los proverbios, creo que es, donde dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuide eso. No se deje llenar de basura. ¿Por qué? Porque en el momento que tengas que responder a un problema, de pronto le va a salir esa basura. Y esa basura va a herir al otro. Y ese otro le va a responder quién sabe cómo. Entonces puede salir un pensamiento que no es saludable, no es íntegro como hijo de Dios. Ahora, Jesús también fue tentado en el hacer. O sea, saber en dónde. Ser en dónde. En el espíritu. Y en el hacer en dónde. En el cuerpo. Necesitaba hacer algo. ¿Para qué? Para llenarlo. Entonces fue tentado en el ser y en el saber, ¿cierto? ¿Para qué? Para que diera un resultado en el saber. O sea, él ya sabía. Por eso le decía, ¿dónde estaba la palabra? ¿Dónde? Ahí en la mente. Él ya la sabía. Por eso Jesús en muchos de sus pasajes bíblicos que lo cuentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice, yo hago lo que he visto hacer de mi Padre. Yo hablo las palabras que he escuchado de mi Padre. Entonces, todo lo que él hacía era porque estaba guardado. Y al estar guardado, él sacaba a flote ese pensamiento, que era saludable. Pero si él no hubiese guardado eso, créeme que se le sale un madrazo. Créeme que se le salen situaciones que no van acorde a la palabra de Dios. No van acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que, a ver, una cosa es lo que uno vive en formación en esta tierra. O sea, como el mundo te trata y te forma,
Y para que tú de pronto adquieras cierta madurez, entre comillas, y una sabiduría que el apóstol Santiago dice no es celestial, sino es terrenal, animal, diabólica. Esa sabiduría, y de pronto se quiere imponer, enseñar de esa manera, esa no es la sana sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que Dios quiere? Como lo dice ahí la palabra. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Así es fácil. Entonces Dios no quiere que yo siga hablando como hablaba en el mundo. Dios no quiere que yo enseñe como enseñaba en el mundo. Dios no quiere que yo me haga entender como me hacía entender en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo tenía yo ¿qué? Una forma de hablar, una forma de expresarme, una forma de mirar y sobre todo una forma de pensar. El mundo me enseñó eso. Pero en Cristo Jesús, ¿qué dice? Todos los que son en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Nueva qué? Nueva criatura es. ¿Las cosas viejas siguen? No. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. Entonces, si pasaron, quiere decir que quedaron atrás. ¿Y qué dice? No traigas a memoria. Eso feo. No traigas a memoria ese lenguaje. Ese lenguaje ya no es con Dios. Ese lenguaje que tú de pronto todavía usas es porque lo piensas. Y cuando lo piensas, eso no es saludable para ti. ¡Yujú! ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no es saludable, no es sano. Saludable quiere decir que es sano. Y sano quiere decir que es salubridad, que va a alimentarte, que te va a fortalecer y que en medio de la dificultad usted está ¿qué? Firme. Y estamos en un año de ¿qué? Bueno, en un tiempo de afirmación. Entonces vamos a seguir pensando igual. Para nada. Y esto va desde la cabeza hasta el que recién llega. Para todos, porque este es un año o un tiempo de afirmación en la palabra. En la palabra, no en palabras de hombres, no en dialectos, no en emociones, no, la palabra de Dios es la que nos tiene que afirmar. Amén. Ahora, con respecto a esto, vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Mire rápidamente, porque los que son, léalo porque es que venga, se están como durmiendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ahí está claro. O sea, pensar saludable. Pensar saludable. Muchos dirán, bueno, ¿qué es pensar en la carne y qué es pensar en el Espíritu? Vamos a mirarlo rápidamente. Allá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mire qué es pensar en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son ¿qué? Bueno, siga pensando en eso. No, 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y siguiente versículo. Idolatría, hechicería, enemistades, óigase bien, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y siga, mire lo que sigue diciendo, envidias, homicidios, mire lo que dice ahí, lo que muchos se lee ahorita en diciembre, borracheras, orgías y qué más dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no entran a la tierra prometida. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es fácil. Aquí estamos viendo Deuteronomio. ¿Vas a seguir en Egipto? Allá, envidias, celos, pleitos, ira, ¿sí? Es que mejor me iba allá porque allá no me la dejaba montar. Aquí sí todo mundo quiere estar. No, Señor. Si tú decidiste estar en Cristo Jesús, hay que pagar un precio. Esto no es fácil. Tampoco de asustarse. Eso es como cuando usted se sube a un vehículo y dice usted, yo quiero
conducirlo. Usted asume la responsabilidad de lo que pase con ese vehículo mientras que usted lo conduce. Así de fácil. Si usted coge una bicicleta, usted asume que de pronto se va a caer si no la sabe manejar. Usted asume la responsabilidad de un trabajo, asume lo que pueda suceder. ¿Sí o no? Usted asume un negocio, un estudio, usted tiene que acarrear con la responsabilidad. En Cristo Jesús es lo mismo. Aquí no le podemos echar la responsabilidad al pastor. No le podemos echar la responsabilidad al ministro. Es que hoy no cantaron con toda la orquesta y me siento tan pesado. Pues deje comer frijoles. No, pero es que yo vengo de la mega iglesia donde hay pantallas, donde hay de todo. Bueno, vaya, devuélvase a Egipto. Siga pensando en lo mismo que siempre te tiene ahí, embobado. Porque eso es cuando usted piensa, no sé, pero a mí me pasa. Yo me armo unas películas de Hollywood que yo creo que se ganan todos los Óscares. Sí. Y uno al armarse esas películas, ¿qué cree que está pasando? Se está contaminando. ¿Qué pasa si usted se alimenta solo de comida chatarra? ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Se va a enfermar, no va a tener salubridad y sobre todo que va a adquirir enfermedades muy tempranas. Así de fácil. Y su vida va a cortarse. Se va a cortar. Puede que fallezca de un paro cardíaco de toda esa grasa que se come antes de tiempo, 1 año o 2 años. Pero si usted se alimenta saludable, estamos hablando ahora sí de lo físico acá. Si usted se alimenta algo saludable, algo que inclusive, algo que inclusive es saludable para su cuerpo, pero que a usted no le gusta. ¿Sí o no? Algo como las hortalizas, zanahorita, juguito. No, pero es que a mí me gusta por la mañana la lechona, chicharrón, qué rico un pedazo de carne. Ojalá temprano con huevos fritos así, que me salga la grasa así. Un queso bien de esos tremendos que cuando lo pongan en chocolate se vea mi cara ahí brillante. Sí, pues en su momento eso es rico, ¿sí o no? Pero si usted se acostumbra a comer todo el tiempo eso, ¿por qué? Porque es que todo en exceso es malo. Y yo voy a ser sincero. Dice la palabra de Dios, cuando comas miel, coma lo suficiente para que no te empalagues. Así es la palabra de Dios. Cuando tú estés alimentando tu vida espiritual, come lo suficiente, porque te vas a empalagar y después no quieres nada más. Ay, otra vez lo mismo. Ay, no. Ay, allí empiezan las excusas. Eso pasa cuando uno se indigesta. Uno ya, no hay otra cosa. No, es que con solo mirarlo me da asco, me da vómito. Yo por lo menos, yo le cogí cierto repudio, se podría decir, a la miel con el pollo broster. Y es rico supuestamente. Bueno, en el momento yo me lo comí, pero es que ese día pareciera que yo nunca hubiera comido eso. Me comí como un frasco así de miel con una piernita nomás. Imagínate, mejor dicho, hasta el hueso le echaba miel. Y a la media hora, Dios mío, Padre de la gloria. Bueno, eso fue cuando era chinche, cuando era pequeño, siempre he sido pequeño, cuando era más pequeño, cuando era más joven, mejor dicho. Entonces, eso me indigestó, que yo cada vez que veo a mis hijas comiendo eso, yo volteo a mirar para otro lado y me como mi presita por allá porque me da asco. Me produce como que, y pues no les puedo prohibir a ella, pero sí les digo, ojo, porque yo comí mucho de eso y ahora sí lo detesto. Sí, no niego, me como la miel, pero en otros platos. En pollo no, en pollo
me recuerda ese momento. Imagínense, me recuerda ese momento, me trae ese pensamiento que no fue saludable. Que no fue saludable. Eso nos puede pasar en el hogar. No, pero es que usted me la hizo. O sea, uno no va a estar restregando, pero uno tiene ese pensamiento ahí. Es que me la hizo, ¿será que estará otra vez haciéndomela? Es que me la está haciendo y ¿será que...? No, en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Pare de contar. Bueno, sigamos avanzando. Ahí, vamos a avanzar a Gálatas 5:22 ahí. Estamos en el 21, pasemos ahí al 22. Ahora, ¿qué es pensar en el Espíritu? Léalo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. O sea, amor. Venga, amor. Detengámonos ahí. Yo sé que más de uno, y sobre todo los que nos ven, piensan que el amor es un sentimiento. Pero el amor no es un sentimiento. El amor es una acción. ¿Por qué? Porque el fruto es algo que se ve. Yo, por lo menos cuando me dicen vaya y compre unos frutos rojos, yo no llego a la casa y decirle, mi amor, aquí están los frutos rojos. ¿Y dónde? Visualízalos. No, ella me va a decir, ¿dónde está la fresa? ¿Dónde están las uvas? ¿Dónde está? No veo. Tengo que llegar con algo. Pues lo mismo pasa con el Espíritu. Es mostrar algo. ¿Qué es? Amor. Entonces, ¿el amor qué es? Todo lo puede. Para los que se están enamorando. Todo lo puede. Todo lo soporta. ¿Oyó, Carol? ¿Oyó? Todo lo sufre. A los que ya están casados. Todo lo espera. No es jactancioso, no es vanidoso. Eso es pensar en el Espíritu. O sea que cuando viene la situación con mi esposa, ¿yo qué tengo que pensar? Todo lo puedo. Todo lo puedo. Y ahí, óigase bien, así no esté pastor, así no esté nadie, pero ahí están los ojos de Dios mirándote. Y dice Dios en su palabra, ahí me está glorificando esta persona. ¿Por qué? Porque mi Padre se glorifica es llevando fruto. No se glorifica aquí cantando, no se glorifica que usted venga bien temprano, que esté ahí con sueño y ay Señor, lucha. No. Sacrificios no. Tú lo vas a glorificar allá cuando estés presentando la prueba de la vida, la circunstancia donde nadie te va a ver. E inclusive ahí con el mismo esposo, en la misma familia, el roce, ahí se va a ver. Entonces dése cuenta que eso va más allá que solamente venir a un culto, leer la Biblia, aprenderme un salmo, venir y cantar, prestar yo un servicio allá en cabina o bueno, que esto se mantenga y ya. No. Estos son hechos, acciones. Entonces imagínense, más el fruto del Espíritu es amor. Imagínese gozo, que usted se goce, el momento de tribulación, que se goce ese momento difícil, que se goce cuando se quedó sin trabajo y tiene que pagar mañana. Ay, eso es duro, ¿no? Pero entonces ahorita vamos a terminar con algo. Entonces dice gozo, imagínese paz, sangre de Cristo Jesús, paz, tener paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, sigamos, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero sí, mire lo que termina diciendo el siguiente versículo, el 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no piensa en la carne. Aunque esté ese pensamiento ahí, dice, pero me detengo porque es que eso no es saludable. Eso no es saludable. Vea, si hay una persona que por decir algo X o Y razón va y se toma un examen y le dicen, su merced, usted tiene los triglicéridos demasiado altos. Si usted se comió una hamburguesita así chiquitica, lo más probable es que hasta ahí llegaste. ¿Cómo cree que sale esa persona? ¿A buscar una hamburguesa? ¿Sí? No. Trata de no hacerlo. Y Dios nos dice
Si comes de esto, ya sabe. Si comes de esto, ya sabe. A ver, ya pasaron por el examen, ya. Y es que a veces me quiero más bien morir. Duro, delicado. Y por eso es que a veces está la humanidad como está. Porque estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso está escrito en Isaías. Sigamos. Entonces, allá en Filipenses 4:8. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, léalo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En eso pensad. No más. En eso pensad. Ahora, rápidamente, Romanos 12:2. Renomaos. Por ahí, bueno, escuché, me llegó el eco de alguien. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena. ¿Era bueno para Jesús haber sido maltratado antes de morir? ¿Era bueno para él? O sea, para él, como hombre, como ser humano, ¿era bueno? No, para él no, pero para Dios sí. Entonces él estaba haciendo era la voluntad de Dios, no la de él, porque si fuera por él, él mismo lo dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Yo no quiero pensar que me van a maltratar, yo no quiero pensar que voy a ser el conejillo de Indias, que voy a ser escarnecido y tras del hecho voy a ser crucificado y desnudo, porque si sabían que Jesús fue crucificado desnudo. Históricamente, o sea, nosotros lo vemos a veces, bueno, nos lo han enseñado que Jesús lo crucificaron con el tipo de calzoncillos de esa época. Jesús lo crucificaron porque en ese momento las leyes de los romanos era que el que iba a ser crucificado tenía que ser totalmente desnudo. Imagínese usted. Y Jesús fue crucificado desnudo. ¿Eso fue bueno para él? Agradable. Y ay, Señor, qué muerte tan perfecta. ¿Sí? No. Pero entonces, ¿por qué él vio eso bueno, agradable y perfecto? Porque no estaba haciendo sus pensamientos. Acuérdese, ¿alma qué es? Sentimientos, emociones, deseo y voluntad. Entonces él no estaba haciendo su voluntad. Por eso a veces nosotros sí queremos hacer nuestra voluntad, o sea, mi pensamiento, mi pensar. Es que se debe hacer así, es que yo lo sé así. Pero ¿por qué no te dejas ayudar? Quizás esa otra persona va a darte algún conocimiento, te va a mostrar cómo es que es y tú lo vas a aprender y de pronto se te facilitan más las cosas, porque así es Dios. Pero no, entonces es lo que llamamos envidias, ¿cierto? No, es que yo, y si no, es que yo soy. No, tú no eres. El que se cree sabio, mire, el que esté firme, mire, que no caiga. Con respecto a veces ese saber de que yo, no. Acá nadie sabe. El único que sabe es Jesucristo, y grande es su misericordia y multiforme su sabiduría. Terminemos. No, me faltan solo 2 versículos, ¿yo? Para que no se me vayan a dormir, para que se motiven, para que su pensar cambie. Uy, venga un pensamiento, ya se despertaron, ay, ya vamos a acabar. 2 Corintios capítulo 10.
Segunda de Corintios capítulo 10, vamos a leer el versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? Siga. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para. ¿De qué? Entonces esos pensamientos, a medida que se acumulan, se vuelven una fortaleza. Y usted ya no puede pensar algo que no sea eso. Mire, por eso una persona, yo siempre le he dicho a las personas que tienen un mal hablar es que hablan groserías y todo lo quieren hacer entender con groserías y uy, ¿qué? No, venga. Entonces uno les dice, cambie esa manera de pensar, póngase a practicar, en vez de la palabra que vas a decir, practique otra. ¿Para qué? Para que poco a poco vayas rompiendo esa fortaleza. Yo era una de las personas muy groseras. Yo para todo me dirigía hacia mis amigos especial, no con mi mamá, porque mi mamá sí me volteaba al mascadero. Ella sí me dejaba los dientes por acá. Pero sí con mis amigos era un dialecto y pues era mi manera de yo hacerme entender con ellos y porque era el ambiente en el que vivía. En Cristo Jesús ya no puedo utilizar eso mismo para hacerme entender. ¿Qué tal yo con ustedes? Pues ustedes van a salir de aquí como chocados, van a decir, venga, pero ¿esto es Cristo o qué es esto? ¿Cómo así? Espérese, ¿cierto? Entonces, cuando dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, eso que tú aprendiste del mundo, ya no lo debes poner en práctica. ¿Por qué? Porque se convierte en ti en una fortaleza. Y la fortaleza no te va a dejar pensar más allá de lo que tienes que pensar, como es el pensamiento de Dios. Y mira lo que dice el último versículo. 5. Dice, derribando argumentos y toda ¿qué? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué más dice? Léalo. ¿Y llevando qué? Llevando esos pensamientos cautivos, era lo que estábamos hablando. Y terminemos con el 6, versículo 6. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, o sea, primero usted. Cuando su obediencia sea perfecta, ahí sí, diríjase al otro. Por eso el Señor Jesucristo decía, primero saca la viga que tienes ahí. Saca el tronco. Saca ese tronco grande que no te deja ver para poderle sacar ese medio mugrito que tiene su hermano allá en el otro lado. Vamos a terminar con Lucas 14, versículo 27. Lucas 14, 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Siguiente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Sigamos. Vamos a leerlo hasta el 33. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y terminamos diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Pero cuando hablamos de lo poseer, no es tanto eso material, no. Es qué tanto posees. ¿Qué tanto posees? ¿Qué tanto tienes guardado ahí que no te deja avanzar? Escuchaba yo en estos días, y bueno, lo he escuchado por mucha gente, que uno para poder recibir, necesito desocupar. Porque si ya tengo, ¿dónde pongo? Lo mismo pasa, si yo no desocupo mi mente a ese viejo hombre, ¿yo cómo la voy a llenar? Si todavía tengo los argumentos, todavía tengo ese adiestramiento que el mundo me dio, todavía tengo eso guardado que de pronto me sirve para más adelante. Ahí está el problema del ser humano. Por eso es que no crecemos. Y el crecer duele. ¿Por qué? Porque demanda sacrificio. Póngase sobre sus pies. Afirma tu mente solo en la palabra, y lo demás será cautivo por ti. Por eso dice la palabra, esfuérzate y sé que valiente. Vuelvo y repito esta frase. Afirma tu mente solo en la palabra de Dios, y lo demás será cautivo por ti. O sea, ¿qué es ser cautivo? No sé si ustedes han escuchado eso, cautivos o cautividad. Cuando eso se ve mucho en las parejas. Oh, me cautivó. Oh, ¿cierto? ¿Qué quiere decir me cautivó? Ganó toda mi atención. ¿Sí o no? Yo por lo menos cuando cautivé a Jamie, gané toda su atención. Sí, cuando cautivaron a Carol, ganó toda su atención. O bueno, no sé quién se cautivó ahí. ¿Quién estará cautivado? No sé. Lo importante es que no sigan esclavos. Y así sucesivamente con todos. Dice aquí, y lo leíamos anterior, para llevar todo pensamiento cautivo. ¿A qué? A la obediencia. O sea, que eso llame toda la atención, pero para Dios. Todo. A veces normalmente, como seres humanos aquí en la tierra, nos guardamos esos pensamientos negativos y duran más. Oiga, esos benditos duran más. Son como interminables. Son como casi eternos. Ahí sí como dice un dicho, lo bueno no dura. Cambio de eso bonito, ay, venga, ¿cómo fue? Es que ya se me olvidó, venga, trata de pensar. Uno no necesita vivir en palacios. Uno solo necesita, ¿sabe qué? Humildad. El Señor en este tiempo me ha enseñado algo y se los comparto. Dice que Dios mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Pero también mira de cerca al que es humilde. Y pues yo no me creo muy humilde. Lo estoy tratando de ser. Lo que sé lo estoy tratando de soltar para poder recibir más. Para poder recibir más. Oye, Erika. Y créame que es doloroso para mí, como ser parte, miembro de la comunidad, de que muchos no quieren soltar para poder recibir. Estos jóvenes necesitan nuestro apoyo. No nos quedemos solamente con lo que recibimos allá, la pandereta loca. Bueno. Yo creo que llegó un tiempo donde si nosotros estamos afirmados, podemos llevar a estos jóvenes más allá de lo que ellos piensan. Nuestros hijos. ¿Sí o no? Tu hija, Carol. Ya no con un argumento, es que mire, la Biblia dice, no. Y tampoco cogerlos
a la patanería, a las malas palabras, es decir, ¡el jue madre vidas que me... No. Ahí lo decía la palabra. Ya, dejen esas palabras que no edifican, sino que destruyen, que traen recuerdos, ya no se deben pronunciar, ni aquí ni en su casa. Eso es lo que quiere Dios. Es tiempo de afirmarnos. Qué rico que a ti te busquen en la empresa, en el barrio, porque le digan, es que esas palabras que usted dice me fortalecen. Esos pensamientos que usted dice a través de sus labios me edifican. ¿Ahí a quién le están dando la gloria? A Dios. Porque uno simplemente dice, yo no sé nada, Él lo sabe todo. Entonces, afirma tu mente solo en la palabra. Los que nos ven por la red, afirma tu mente solo en la palabra. Y tener la palabra de Dios no es estar a toda hora. No, Dios es acción. Y el meditar va acompañado de la acción. Si yo me sé un versículo, amén, gloria a Dios. Si yo me sé todo el Salmo 119, aleluya. Si yo me sé miles de versículos, amén, gloria a Dios, porque eso es parte de un pensamiento saludable. Pero ese pensamiento no se debe quedar solo ahí. Vívalo. ¿Qué tal el que se inventó la bombilla? Pensando y pensando y pensando y pensando. Y solo se quedarían pensando. ¿Estaríamos viendo esto hoy? No, viviríamos con la esperma. El que se inventó, qué sé yo, el carro, todas las tecnologías que vemos hoy en día, estuvieron un día en un pensamiento, ¿o no? Pero las llevaron a la práctica y se hicieron realidad. Afirmados en Cristo Jesús, se deben ver. Se deben ver. Así de fácil. O sea, si tú tienes pensado casarte, se debe ver. No se puede quedar en pensamientos. Se lo digo con amor en Cristo Jesús. Se lo digo en amor en Cristo Jesús. Ya es tiempo. Ay, pero casarse no es una boda. Simplemente tomar una decisión. Ya que quieren celebrar la boda, gloria a Dios. Que nos quieren invitar, amén. Que chocorramo, listo, no hay más sino chocorramo. Yo pongo la gaseosa. No se necesitan lujos para ser feliz. No se necesitan lujos para tomar una decisión. Simplemente no necesitamos lujos para ser felices. Lo único que necesitamos es a Cristo Jesús en nuestras vidas para ser grandes. Pare de contar. Amén. Cierra tus ojos. Y vamos a darle gracias a Dios. Este es un momento donde usted debe ser consciente, siendo conscientes en el Espíritu. No trayendo a memoria las cosas viejas. Esas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es simplemente empezar a reconocer en nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. No tanto delante de las personas. ¿Por qué? Porque el estar delante de las personas siempre vamos a fallar, sino cómo me estoy presentando delante de Dios en estos momentos. Por eso allá en en Juan 6:48, no lo busque, siga ahí en intimidad con Dios. Yo lo voy a leer. Juan 6:48. Él decía algo muy clave, y es: yo soy el pan de vida. Jesús decía: yo soy el pan de vida. Y si vemos todos esos versículos, Él decía: el que come mi carne y bebe mi sangre. Y muchos pensaron que estaba hablando algo caníbal, algo que no era. No, Él estaba hablando algo representativo, como lo vamos a mirar hoy, como lo vamos a experimentar hoy. Y si tú verdaderamente eres consciente, óigase bien, de lo que estás haciendo delante de Dios, nadie te va a imponer manos,
no vamos a ejercer ninguna liberación aquí en estos momentos, pero tú vas a experimentar liberación, tú vas a experimentar sanidad, porque escrito está en la palabra de Dios. Yo no estuve frente a Jesús físicamente, pero espiritualmente yo lo azoté, ¿sí? Por mis errores. Entonces vamos a presentarnos delante de Dios y me gustaría, por familias, somos pocos pero somos benditos, siempre he dicho, pocos pero benditos, por familias vamos a pasar, por familias vamos a pasar, tomamos la cena y como familia vamos a compartir ese momento, porque es un momento muy bonito en familia. Y bueno, aquel que no tenga de pronto familia, se hace con el amigo. Vea, hoy está Dios de ganga con nosotros. Hágase con su mejor amigo. Sí, y si tú vienes hoy por primera vez y no tienes amigo, o si tienes la persona que te invitó, hazte con ella. ¿Listos? Entonces vamos a pasar, vamos a tomar la cena por aquí, mis amados en Cristo Jesús, que es toda la familia, ahí incluyendo ya el yerno, claro, la niña, venga para acá, porque es en familia, hoy aprovechamos en familia. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.